donde no necesitemos de tu perdón, de tu gracia, de tu misericordia, y pueda, Señor, llevarte esas cargas, Señor, que hemos traído quizás a lo largo de una semana muy complicada, pero que en Cristo podemos encontrar siempre ese descanso, esa respuesta, ese propósito, Señor, a cómo debemos comportarnos en este mundo, Señor. Te pedimos que sea el Espíritu Santo quien interceda, Señor, esta mañana, que toque nuestros corazones, Padre Santo, del predicador y de los que oyen. Seas tú, Señor, hablando a través de tu palabra, que impacte nuestra vida, y todo lo que podamos meditar, Señor, en esta hora sea para tu gloria y para llevarnos, Señor, en nuestros corazones a lo largo de esta semana, de estos días, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, entonces cuando estamos hablando de un tema como poner la otra mejilla, es un tema muy importante que todo cristiano debe tener claro. Estamos hablando de morir a uno mismo, ¿sí? Poner la otra mejilla. No tomarte a pecho que quizás algo te hayan hecho, hayan dicho, hayan comentado, porque no todos hay agresión física, verbal, alguna información, por ejemplo. Es entender el máximo sentido del Evangelio, pues tiene que ver con todo lo contrario a la soberbia o el orgullo, que es el pecado más sutil que puede existir en la vida humana en la iglesia. Puesto que completar el acto mismo de renunciar a yo por anteponer el bienestar del otro es algo que por naturaleza el ser humano está programado a rechazarlo. Y eso creo que todos nosotros lo hemos vivido. Quizás en esta semana, ¿qué ha pasado? Has respondido de cierta manera a quizás algún tipo de injusticia que ha habido contra ti, y quizás tu respuesta no fue muy piadosa, que digamos. Y lo peor de todo es que cuando tú respondes a veces de una manera equivocada y te das cuenta que ni siquiera tenías la razón, pues te sientes de lo peor, ¿no? Pero para eso, hermanos, nosotros debemos siempre tener en claro que como creyentes estamos llamados a poner la otra mejilla, ¿no? A poner la otra mejilla. Y bueno, junto a este pecado también podemos encontrar a la ira, como un enfado incontrolable que refleja justamente la falta de control por el dominio propio, y ese dominio propio que a veces pues, es superado por la carnalidad. Y a esto podemos sumar ambos factores, hermanos, ambos factores, y buscamos la justicia por nuestros propios medios. Entonces, si al orgullo le sumas la ira, créeme que lo que te vas a tener siempre como una respuesta de tu parte va a ser algo equivocado. Siempre vas a responder mal, vas a actuar mal. Y, hermanos, esto va muy de la mano, muy enlazado con cómo está nuestra relación con Dios. ¿Cuánto tiempo de oración tienes con el Señor? ¿Cuánto le dedicas? Tiempo devocional a leer su palabra, a meditar en ella como si de verdad la palabra de Dios tiene la respuesta para tus problemas, que se dan en el día a día. Y bueno, no solo podemos ver, por ejemplo, en el matrimonio, ¿no? No sé si quizás acá hay algún líder o alguien que alguna vez ha ejercido algún liderazgo y has podido quizás conversar con algún matrimonio. Te das cuenta que siempre los problemas que hay en el matrimonio es por no poner la otra mejilla, por temas de orgullo a veces, ¿no? Si es que en algún momento has tenido una pareja conversando contigo, quizás contándote algún problema, siempre va por ese lado, de no saber poner la otra mejilla. Y aquí es muy importante citar, ¿no? Una frase que recuerdo ya hace muchos años, ¿no? Me impactó cuando lo vi en una publicación, ¿no? Del gran Charles Spurgeon. Si pintan un cuadro moral de ti y es feo, ¿no? En realidad ese cuadro moral feo le falta mucho más de negro, ¿no? Para reflejarse en la realidad. Y siempre, hermanos, nosotros traemos cosas de las cuales debemos arrepentirnos. Entonces, creo que entender el Evangelio es también aprender la unidad verdadera. ¿Qué mejor ejemplo que el de Cristo, hermanos? Siendo lo que siempre ha sido, vino al mundo en forma de hombre y dio su vida por nosotros, por ti y por mí, a pesar de que lo rechazamos.
Vamos a ir a Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 8. Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 8. En sus Biblias vistas sobre el cual lo pueden seguir. ¿Sí? Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 8. Dice la palabra del Señor: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces vemos varias cosas en este pasaje. Primero, no hagas nada por vanagloria, que es buscar tu propia gloria, autogloria, o por contiendas, ¿no? Antes bien, ¿a qué nos llama el Señor? Actuar con humildad, estimando a los demás como superiores a ti mismo. ¿Te das cuenta del impacto de esta frase? Que obviamente refleja lo que Pablo escribe, refleja lo que Cristo había dicho años atrás en su famoso sermón del monte, ¿no? La prédica más extraordinaria que alguna vez se pudo proferir en la tierra, hermanos. Y es que el cristianismo verdadero es el estilo de vida más antisistema que podemos encontrar en el mundo, hermanos, puesto que nos lleva a actuar de la manera más distinta o diferente a lo que nuestro entendimiento o impulso natural nos llevaría a actuar. Puesto que en pasajes como el que hemos leído podemos comprender que la fuente de amor que hallamos en el Señor es suficiente para dejar de pensar en uno mismo o buscar el amor en fuentes equivocadas. Poder actuar con humildad, despojarse de uno mismo, anteponer al otro, es algo que ni siquiera a veces, creo que con mucha vergüenza muchos lo podemos decir, ni siquiera en la iglesia lo practicamos. Vivimos en un mundo tan globalizado, ¿no?, donde por todos lados, desde el colegio, nos han adoctrinado de esa manera, ¿no?, que primero somos nosotros, yo, cómo me siento, que quiero, mis anhelos, mis sueños, yo, estoy por encima de los demás. Por eso es tan difícil a veces entender algo así. Quizás en otros tiempos se pudo entender mucho mejor el tema de la ayuda humanitaria, ¿no?, que eran trabajos quizás un poco más rústicos, y las necesidades también eran más rústicas. Quizás era un poco más empático poder compartir tu comida, quizás hasta alojamiento, pero ahora no. Bueno, pensemos en el ejemplo de Jesús, que no tomó en cuenta el poder de su naturaleza para hacerse como uno de nosotros, caminar, vestirse, hablar, relacionarse con su misma creación y dar su vida por ella, a pesar de que nosotros le desechamos por completo. Imagínense la gloria que quizás Cristo tuvo desde siempre y se despojó de eso para venir aquí y a sufrir y a padecer hambre, rechazo, muerte, ¿no?, tortura por ti y por mí. O sea, el ser más grande vino a humillarse y nosotros pues ni lo pensamos. Mucho cuidado con nuestra imagen, qué dirán, qué pensarán, ¿no?, si me etiquetan en una foto así, ¿no?, qué dirán de mí, qué dirá de mí mi jefe, mis compañeros, mis amigos, mi grupo, ¿no?, qué será de mi reputación. No debe caso eso consternarnos y llevarnos a pensar que seguimos siendo muy egoístas a pesar de que venimos a la iglesia y venimos a cumplir quizás estándares moralistas, y perdemos el verdadero propósito. Ese es el problema, ¿no?, que hemos perdido el propósito de por qué estamos haciendo todo eso, por qué estamos predicando, por qué estamos adorando, por qué venimos a escuchar la palabra del Señor. ¿Es para ti? ¿Está la gloria de Dios que por medio de lo que estamos haciendo? Hay una gran diferencia. El impacto es muy diferente, hermanos. Perder el sentido del servicio al Señor es algo muy fácil cuando empezamos a vernos a nosotros mismos y nuestras propias conveniencias o circunstancias.
Debemos dejar de preguntarnos qué tanto nos conviene involucrarnos con el Señor. Dejar de ver qué es lo que voy a recibir a cambio de hacer algo por alguien. Después de todo, Dios siempre será la mejor inversión de tu vida. O sea, eso no lo debes ni siquiera pensar. Cuando tú tienes que servir en la iglesia, cuando tú vienes a servir, hermano, cuando te han delegado quizás alguna responsabilidad, no tienes ni siquiera que preguntarte si te conviene o no. Definitivamente lo que estás haciendo aquí para el Señor es algo que va a trascender a la eternidad. Lo que hagas después cuando sales de la iglesia, te vas quizás a un chifa, a un restaurante de comida marina, eso ya es irrelevante en realidad para el reino de Dios, hermano. Pero lo que te designen, o lo que te pidan, o lo que tú sientas en tu corazón hacer aquí en la iglesia, hazlo con un propósito superior, hermanos. Eso es muy importante, no dejar de ver la eternidad en todo. Porque si vemos la temporalidad, pues, vengo simplemente, ¿por qué y para qué? ¿No? ¿Por qué estoy dando un sermón? Porque alguien tiene que hacerlo. ¿Y para qué? Porque hay un programa, el cual debo completar. Y no me pregunto en realidad por qué. Porque hay necesidad de que toda la iglesia escuche. No la importancia de poner la otra mejilla, de ser humildes, de recordar el valor del servicio al Señor, del por qué y para qué estamos haciendo todo eso. Vamos a ir a Marcos capítulo 9, versículos del 33 al 36. Marcos 9, 33 al 36. Hermanos, ni los cristianos escapan de la soberbia o de encontrar un propósito equivocado en el servicio a Dios. Miren lo que dice Marcos 9, 3 al 36. Y llegó a Capernaum, y aún cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Hablando a sus discípulos. Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. ¿Quién podrá ejercer poder con un mensaje como este, hermano? Alguien que sirve a los demás, que llegue a ser el más grande, es una de las ideas quizás más extrañas que se puede concebir para un reino, un imperio, como diría el gran chileno, un filósofo chileno que ahora creo que sus videos estarán rondando ahorita por las redes, un ateo socialista, ¿no? Que se dio cuenta de la importancia del mensaje del Evangelio, ¿no? Se dio cuenta que sin Dios no hay moral, se da cuenta que sin el mensaje del Evangelio que ha perdurado por los siglos hasta el día de hoy, ya nos hubiéramos asesinado hace mucho tiempo, ya no existiría la raza humana. Y hasta menciona al Espíritu Santo, ¿no? Por el poder del Espíritu Santo es que todo se pudo conservar, ¿no? Su palabra, el testimonio cristiano, la vida piadosa. Entonces, hermanos, ¿se dan cuenta de lo extraño que es, o que fue quizás para ese momento? Imagínense, ¿no? Esas personas, quizás en un nivel de ignorancia mucho mayor que el de nosotros, que le digan que para ser el mayor tiene que servir. Si la idea ya en esos momentos era de un rey y sus súbditos, ¿no? O sea, como que le estaba diciendo: para ser rey tienes que ser un súbdito. Esa es una idea muy fuera de la cabeza, hermanos. Es algo que explotó quizás en ese momento en la cabeza de los discípulos, de los apóstoles. Pero lo vieron en el ejemplo de Cristo. ¿En qué momento? Entonces, creo que este es uno de los más recordados, cuando él le lava los pies, ¿no? Él le sirve a los demás. El gran Rey, Señor de señores, el Creador, el Todopoderoso del cielo y de la tierra, sirviendo a los demás con tanta humildad. Y bueno, hermanos, eso también es muy contracorriente, muy antisistema, porque ahora los que están en poder y en autoridad son los que tienen o más virtudes o más recursos, o están más capacitados. Y esas personas que llegan a esa posición, pues imagínense en qué momento van a servir. ¿Qué se van a dignar a estar lavando los pies a los demás? Pero Cristo vino a hacer todo lo contrario. Su ejemplo vino siendo pues, el servicio, anteponer al resto antes que a mí mismo. Y yo recuerdo mucho siempre
solamente una vez en todo ese tiempo que vengo a la iglesia, hermanos, no a esta, sino en general, lo he podido ver, por ejemplo, con un pastor en una boda. Recuerdo que fui hace algunos años atrás a una boda de unos hermanos y bueno, ¿no? Me hicieron en un sitio bonito, muchas mesas, como 300 invitados, y me sorprendió mucho ver al pastor de esta iglesia, ¿no? Si bien poniendo los cubiertos en la mesa, doblando las servilletas, cuando tocó, en este caso, servir los platos, ser el primero en distribuirlos, fue algo que a mí, en lo personal, me impactó mucho, ¿no? Quizás es un pastor que teológicamente no es muy profundo, ¿no? Quizás doctrinalmente quizás no tuvo la oportunidad también por recursos, su contexto, qué sé yo, que es un pastor rural, ¿no? Pero ver haciéndolo ese tipo de actos a mí me impactó, ¿no? Y la verdad es que me sentía hasta humillado, ¿no? Me sentí muy humillado en ese momento, sentía vergüenza de que él me ponga el plato en la mesa. Pero es algo que Dios permitió, ¿no? Para quizás volver a comprender que hay mucho orgullo en nuestro corazón. Y más que dar, estamos siempre esperando recibir. Pero ahora no solo debemos quedarnos con el hecho de servir a alguien para estar luego en preeminencia o en primer lugar. Porque uno puede decir, sí, voy a hacerme humilde para después llegar a ser el gran líder. Y eso tampoco es el propósito. Sino debemos siempre preguntarnos por qué debemos servir a los demás antes que a nosotros mismos. Y está también algo muy importante, ¿no? El hecho de no buscar amor, propósito o realización en las cosas de este mundo. Porque en este mundo finalmente quedan y no trascienden el espacio y el tiempo. Siempre debemos recordar, hermanos, la fuente del amor, de propósito, de realización de la vida de cada uno de los creyentes. Y es Cristo, estar en Él. Por eso no somos capaces de ponerlo tan mejilla. Porque estamos pensando en nosotros mismos. Ese es el problema, hermanos. Y lo peor de todo es que nosotros cavamos nuestras propias cisternas. Creo que el pastor muchas veces lo ha dicho. Siempre buscamos beber del agua de nuestras propias cisternas, podridas. Vamos a Jeremías capítulo 2, versículo 13. Jeremías 2:13. ¿Sí? Bien, Jeremías capítulo 2, versículo 13 nos dice así: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y esa es una de las razones por qué se escogió, creo, el sermón del día de hoy. Porque estamos en una lucha constante contra el reino del mal, del yo, de la vanidad de la vida, de los placeres temporales de este mundo, para cumplir con el propósito del Señor para nuestras vidas y por consecuencia no verlo a Él en todo y en todos. ¿Sí? En todas tus relaciones interpersonales tienes que ver al Señor, tienes que recordar el Evangelio, porque en algún momento recuerda que la otra persona que está hablando contigo, por más que sea tu papá, tu esposa, tu hijo, tu pastor, tu líder, ¿no? Es un humano y va a cometer algún error, se va a equivocar, te va a decepcionar. Y más si es que tú lo tienes quizás en sobreestima, si hasta llegas al punto de idolatrar. Te va a decepcionar, Dios lo va a permitir. Pero tienes que recordar siempre ponerlo al frente. Nunca debemos olvidar la esencia del Evangelio, hermano. Nunca debes dejar de recordar qué es lo que le hicieron a Cristo, para que tú y yo estemos aquí ahora. ¿Qué es lo que le costó a Él? Su vida, su sangre, su humillación. Le costó ser humillado. Por esta razón nos es tan difícil encontrar sentido en lo que Dios nos llama a ser, hermanos. Y no es otra cosa que ser felices y tener una vida plena, aun cuando Dios nos llame a servir. Aunque parezca raro, parezca antisistema, antilógico, pero cuando le servimos o a los demás, hallamos verdadera felicidad. Felicidad que no hallamos cuando tenemos algo o obtenemos algo por lo cual tanto deseamos. Y no sé si a ti te ha pasado. Quizás te has enfocado, te has obsesionado en conseguir algo que
cuando lo tienes, no eres feliz. Y aún sigues sin satisfacer. ¿Te ha pasado o no? ¿Te ha pasado que cuando has logrado quizás algún objetivo, no te has sentido verdaderamente realizado y no has sido verdaderamente feliz? Y es más, te vuelves a preguntar, ¿y ahora qué sigue? ¿Quiero más? Y te dice el coaching, ¿no?, que tú estás programado para siempre lograr más cosas, para superarte a ti mismo día a día. Pero el centro sigue siendo el mismo, te das cuenta que no te están dando ninguna solución. Te están mandando a que sigas nadando, ¿no?, todo el Pacífico, de costa a costa, sin razón ni sentido. Cuando Dios sí tiene un propósito para tu vida, que seas feliz. Y no sé si te ha pasado cuando tú sirves al Señor, ya sea en el ministerio donde tú te encuentres, que si eres feliz, porque no te están pagando, o alguien te ha dado plata. Mira, porque a mí no me han dado ningún plata. Mira, te están pagando por lo que estás haciendo, ¿no? En Neo, a Miluz, a Stephanie Kids, al pastor, ¿no? ¿Estamos recibiendo algo, hermano? No recibimos nada, hermano. Pero ¿sabes qué? Sí recibimos algo que el Señor nos da en nuestro corazón día a día. El gozo de sentirnos algo, de poder amar al resto. Entiendo que lo que estoy haciendo aquí es para el resto, no para mí. Porque quizás hay alguien que se encuentra mucho peor que yo. Y el hecho de tener un detalle tan pequeño como dejarle un vaso de agua, o llevarle un pancito quizás en el día de la madre, a esa hermana que vino, cargada de problemas, ¿no? Hace rato estábamos conversando con él y con mi mamá. La iglesia finalmente, hermanos, es una clínica de enfermos. No, yo recuerdo también que eso me decía un pastor, un profesor hace tiempo. Y hay que estar preparados para eso, para servir a los demás. Entonces el poner otra mejilla es algo que ya tu caché debe estar preparado. Va a pasar. Va a pasar. Con incluso personas que ya llevan mucho tiempo aquí. Somos humanos, no somos perfectos. Bueno, ¿por qué seguimos insatisfechos? El secreto es porque ese algo es nuestra fuente verdadera de la felicidad. Eso es lo que puede dar el Señor. Entonces, desde que respondes mal, ya estás tomando del agua sucia de tu propia cisterna. Y estás dejando a un lado el agua limpia, el agua viva, la fuente de agua viva que se encuentra en Cristo. Porque sabes que de esa agua, si tú tomas, no tendrás sed jamás. Y cualquier otra agua vas a volver a tener sed. Pero con el Señor sí te puedes llegar a sentir pleno. Si puedes llegar a ser verdaderamente feliz. Aún con lo que tengas. Aún cual sea quizás tu situación económica actual. Tu posición social ahora. Tu nivel de estudios ahora de preparación. Puedes llegar a ser feliz. Lucas 6, 27 al 36. Lucas capítulo 6, versículos 27 al 36. ¿Sí? ¿Amén? Nos dice así: pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te quiera en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Él es bueno con las personas injustas y las justas.
Su sol sale sobre todos, la lluvia cae sobre toda la tierra. Pero nosotros somos incapaces, hermanos, de bendecir sin esperar algo a cambio. Y eso es algo que creo que hemos dejado mucho de practicar aquí en la iglesia. Hemos dejado de tener en consideración las necesidades de los demás, ¿no? ¿Cuántas veces quizás cuando estabas en tu grupo de comunión te enteraste de las necesidades de alguien y fuiste incapaz de quizás compartir 50 céntimos con esa persona? Cuando podías hacerlo, ni siquiera te habías programado a pagar nada o a comprarte nada, simplemente cerraste la mano. Alguna vez un pastor dijo: los discípulos de Jesús escucharon el sermón más grande predicado por el hombre más grande que jamás existió, el sermón del monte. Y luego de ello los discípulos no le dijeron: enséñanos a predicar o a sanar enfermos. Ellos dijeron: enséñanos a orar, puesto que si no tenemos comunión con el Padre, queridos hermanos, será imposible desempeñar eficazmente la tarea de amar a nuestros enemigos o a aquellas personas que en algún momento nos han hecho daño. Y es lógico, pónganse a pensar. Cristo nos llamó a amar a los enemigos, a los que nos insultan, a los que nos calumnian. Y tú le pones mala cara a la hermana que te mira feo, ¿no? O rompes palitos con alguien que en algún momento quizás hizo un comentario imprudente de tu persona. Entonces somos incapaces de poner en práctica esto. ¿Por qué? Porque los discípulos se dieron cuenta que es imposible. Por eso les digo: enséñanos a orar, enséñanos a tener comunión con el Padre, porque esto es imposible. ¿Sí? Esto es imposible. Por eso vuelvo y repito: nuestra comunión con Dios es muy importante. Cuando hagas tus devocionales, hasta tus publicaciones van a reflejar tu estado espiritual. ¿Qué tanto estás hablando de ti mismo, de ti misma? ¿Qué es lo que quieres resaltar de ti? ¿O quieres darle verdaderamente gloria a Dios en tu mensaje incluso? Si estás quizás en una posición de liderazgo, ¿quieres demostrar tu demagogia, ¿no? Tus habilidades técnicas, verbales, teológicas, doctrinales? ¿O lo que quieres verdaderamente es transmitir un mensaje que sabes que es importante para la iglesia, que lo necesita? Estamos en un estado de emergencia, hermanos, donde somos incapaces de poner al otro por encima de uno mismo. Después de todo lo que podamos hacer, lo haremos por propia conveniencia, para sacar o ganar algo personal, que se distorsionen los verdaderos propósitos del Señor y las buenas obras. No ha habido jamás un salvador más grande que este sermón del monte. Y que Jesús le dijo a sus discípulos: separados de él nada podemos hacer. Recuerda que si lo intentas en tus fuerzas, te será imposible amar verdaderamente a tu prójimo o enemigo. Será imposible imitar a Cristo. Por eso no debemos separar la buena acción de la dependencia total del Señor. Y así no perder el propósito del por qué como cristianos debemos hacer verdaderas buenas obras que glorifiquen al Señor. Todo lo que hagamos sea para su gloria, no para ti. ¿Sí? No para ti. Y ojo, esto es algo a lo cual todos estamos muy expuestos, hermanos, a confundir los propósitos del Señor. ¿Sí? En una relación, conociendo a un hermano, una hermana, lo distorsionamos rápido porque buscamos nuestra propia conveniencia. Quizás hasta en algún momento dejaste pasar una oportunidad para que esa persona se firme, ¿no?, en los caminos del Señor. Y tú por tus propios intereses lo terminaste corriendo, de los caminos del Señor. Entonces, hermanos, nada de lo que hagamos empezar por vanagloria, por uno mismo, mirándose a uno mismo. El Señor nos llama a mirar al resto y ponernos así encima. Sí, hermanos, no busques la justicia con tus propias manos. No lo hagas jamás. Jamás, hermanos, nunca. Tomar la justicia por tus propias manos va a ser algo que te va a llenar, algo que te va a dejar satisfecho. Si eres cristiano, te vas a sentir mal. Te vas a sentir mal. A pesar de que esa persona quizás se merecía ese comentario ácido, agrio de tu parte, por todo lo que dijo o te hizo. Romanos 12:19. Vamos a Romanos 12:19, por favor. ¿Sí? Sus Biblias físicas o virtuales. Romanos 12:19.
mi es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Traeremos el recuerdo del famoso pastor, ¿no? Murió hace ya casi 10 años, ¿no? El famoso predicador, el gran evangelista, porque el más grande latinoamericano de los últimos 50 o 100 años. Cuando le mataron a su hijo, su propio pareja, lo mató. Incluso cuando ella estaba de nuevo regresando a los caminos del Señor, reafirmando su compromiso con el Señor, la asesina, ¿no? Y este pastor va, lo perdona, le predica en la cárcel. Demostró amor por el asesino de su hijo. Porque este es un pastor que tenía una vida de relación, pero impresionante, ¿no? Por eso creo que no era, como decimos vulgarmente, flor, ¿no? Cuando él hablaba de su vida espiritual, de los años que hacía, de su tiempo de comunión con Dios. Le creo todo lo que dijo, porque sus actos lo demostraron. Recuerden, hermanos, por sus frutos los conoceréis. No nos dejemos nada más llevar por lo que se dice de alguien, no por sus actos, que demuestran de verdad el nivel de comunión que alguien tiene con Dios. Y para que alguien pueda perdonar al asesino de tu propia hija, ¿serías capaz de hacerlo? Pregúntate eso. Entonces, por eso es que es muy importante entender que primero, la venganza es del Señor. Y no debo tomarla yo por mis propias manos. ¿No? Me pasó hace unos días, ¿no? Estaban jugando con unos papeles, ¿no? Con alcohol, y se los estaban lanzando. Y me cayó a mí, me cayó la mano. Justo cuando estaba en mi computadora. Entonces, en pleno juego, como quizás me escondí un poco de venganza, oye, le pongo ese papel en el cuello de alguien quien pensé que lo había hecho. En verdad no fue. Al final, creo que esta persona, sí, bueno, es muy amigo mío, me perdonó. Ni siquiera se enojó. Hasta me invitó su jugo, ¿no? Pero al final no sentí mal. Porque intenté buscar venganza juvenil entre un juego, ¿no? Pero al final me terminé equivocando. Y quizás en ese momento, él me dijo, yo no fui. Fue él, ¿no? Ya ni siquiera me dio ganas de decirle algo a la otra persona. Pero sí me sentí muy humillado en ese momento. Lo único que hice es morderme la lengua y pegarme el rostro. Entonces, hermanos, creo que Dios me enseñó algo después de eso. Es a no tomar nunca la venganza o la justicia por mi propio. Y bueno, hermanos, debemos tener comunión con el Señor. Debemos tener comunión con el Señor. Si no es imposible para ti, tú no lo vas a mentir. ¿Sí? Es imposible. Imposible. Piensa en tu esposa, quizás la persona con la que más compartes y con la que más normalizas quizás una discusión, ¿no? Después ya no te importa quizás hablar de brusco, hablar un poco seco, o ser un poco áspero, quizás del otro lado también. Y es por la falta de comunión con el Señor. Recuerde el Evangelio siempre. Se recuerda el Evangelio siempre. Si quieres comunión con el Señor, siempre. Si pides que te llene siempre con el Espíritu, vas a estar muy sensible, muy atento, muy alerta de cuándo debes poner la otra mejilla, cuándo debes callar. Debemos aprender a ver la eternidad todos los días, todos los días. Por eso los apóstoles hicieron lo que hicieron. Algunos fueron despeñados, despedazados, aserrados, maltratados. No les importó, porque sabían a quién estaban sirviendo. Y saben, o sabían, que ya no existe. ¿Qué es lo que les espera? La gloria eterna, la vida perfecta. No debemos dejar eso de lado. Cerraremos el tema hablando del amor que uno debe tener por su prójimo al poner la otra mejilla. Y vamos a leer Lucas 10, 25 al 37. Lo siento. Quiero que alguien me apoye. Lucas 10, 25 al 37. ¿Quién me apoya, por favor, con la lectura? ¿Un voluntario? ¿Varón del Roque? ¿De Locracia?
He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarlo: Maestro, ¿así con qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo: ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, viéndole, fue movido en misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole la largura, el cual no son, cuidó de él. Otro día, al partir, sacó de moneda, 2 denarios, y lo dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos crees que parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que soy misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: y haz tú lo mismo. Amén. Bueno, hermanos, un pueblo considerado enemigo por los judíos. Un samaritano fue seleccionado para representar la expresión de amor que vence toda maldad y que trasciende cualquier prejuicio racial, social, económico, religioso. Y no fueron los judíos. Y la historia es muy importante porque esos 2 judíos señalados en la historia eran agentes espirituales, representantes de la religiosidad judía. Un sacerdote, un levita. La historia cuenta que quizás ese hombre estaba como medio muerto. Ellos quizás en su mente pensaron que estaba muerto. ¿No? Ustedes saben que para los judíos tocar algo o alguien muerto, un animal, un ser humano muerto, ya está contaminado. La historia quizás no hace mucha precisión de que ellos estaban llevando a cabo quizás alguna labor espiritual en ese momento. Pero es muy probable que por su cabeza haya pasado eso. Y quien se compadeció, quien sí quiso ensuciar sus manos, fue un samaritano. Quien pudo ver a un judío, es judío, lo escupía, lo pateaba, o lo ignoraba simplemente. Y quién sabe, ese samaritano tenía algo importante que hacer, tenía familia, tenía negocios, tenía cosas por hacer. Fue quien atendió a ese hombre. ¿Sí? Y esto debe ser el pacto para nuestra vida. Porque nosotros podemos vernos como esos judíos, los cristianos. Y el samaritano como quizás un ateo, ¿no? Un homosexual, que está más presto a ayudar a su prójimo que un cristiano. Ese ejemplo debe aún aplicarse en nuestro día a día. No somos ajenos, hermanos, a no ser humanitarios con las personas que están en desgracia. Pero los de afuera están haciendo más que la iglesia. Es por eso que el mundo dice que no se necesita ser cristiano para ser buena persona. Y ahí está el problema. Satanás ahí está ganando la guerra. Porque ya está diciendo que no es necesario ser cristiano para ser bueno. O no necesitamos al Dios cristiano o al Cristo de la Biblia. Necesitas solo ser buena persona. Y no sé si han visto esos videos de Ray Comfort, ¿no? Cuando sale a evangelizar en la calle. Y le pregunta, ¿irás al cielo? Sí, ¿por qué? Porque soy buena persona. Entonces, hermanos, este ejemplo, Cristo lo trajo para que no te olvides de tener misericordia con los demás.
no debes separarlo. Recuerda, Dios no lo compra con tus palabras o con lo que oras nada más. Dios también está viendo qué es lo que estás haciendo. ¿Estás aplicando lo que se está enseñando? ¿Estás aplicando tu devocional? ¿Estás aplicando lo que estás aprendiendo? ¿O te entra por un oído y te sale por el otro? Entonces este ejemplo es tremendo para los judíos que estaban escuchando. Estarían así, tapándose los oídos, escuchando su tanta aberración. ¿Me estás diciendo que un samaritano es mejor que nosotros, los hijos de Abraham? ¿No? ¿Que nosotros, los circuncisos? Es así, Dios utiliza a veces los ejemplos más sencillos para humillar a los sabios y a los entendidos. Entonces no te olvides de tener misericordia de todo el mundo, de tener comunión con Dios. Eso es lo que es. Ten comunión con Dios, para que tengas la suficiente fuerza, la suficiente predisposición para amar a tus enemigos. Porque ese samaritano vio primeramente quizás a su enemigo, un judío, pero lo ayudó. ¿Sí? No dijo sí un judío a otro judío, un samaritano a un judío. Ese ejemplo usó Cristo para graficar el amor verdadero, el amor por los enemigos. ¿Se dan cuenta? No utilizó a sus apóstoles, o a sus hermanos, o a María, o a José. No, utilizó a un samaritano. El verdadero acto de amor desinteresado en busca del bien propio glorifica al samaritano, quien se compromete a ayudar al hombre herido y cuidar de él hasta su completa recuperación, a pesar de dejar lo que seguramente tenía que hacer en ese momento, porque le encargó al mesonero, ¿no? A que cuide de ese hombre. O sea, no simplemente lo ayudó en ese momento, sino que se comprometió en su recuperación. Su interés fue total. Su interés por esa persona fue total. Entonces, de esa misma forma debes tú interesarte por los demás, por tus discípulos, por las personas que estás evangelizando, y sobre todo, para poner la otra mejilla. Piensa en el daño que le puedes hacer a esa persona, respondiendo en ira, en orgullo, en soberbia. Le puedes ganar el pleito, como dijo Eco, ¿no? hace algunos meses atrás, en un segundo. Puedes ganarle la discusión a tu esposa. Puedes aplicar todo el conocimiento, ¿no? Teológico. Puedes usar incluso el mismo Dios para ganarle la discusión. ¿No? Pero al final le vas a dañar, le vas a destruir. Es muy fuerte. También las mujeres. Cuando estás discutiendo ya sea con tu esposo, o con tu amigo, o con tu hermano en Cristo, a veces es mejor para no dañar. Porque a veces les pasa, ¿sí? Cuando uno está en cólera, dice cosas que después te arrepientes. Cosas muy feas. No sé si a ti te ha pasado, pero a mí sí. En mi cólera he dicho cosas de las cuales después me arrepiento. Entonces no podemos nunca con la ira. Pero es necesario tener comunión con Dios. ¿Sí? Para no dañar, para no destruir. A pesar de que tengas la razón. Todo tu razonamiento lógico te llega, tú tienes la razón. Pero ¿a costa de qué? De hacer daño, ¿no? De hacer daño a tu pareja, de hacer daño a tus hermanos. En Cristo ya no hay distinción de raza, nación, color, lengua y condiciones sociales o económicas. Hay un solo vínculo perfecto, que es el amor en Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor es el vínculo perfecto, hermanos, que te va a llevar a tener misericordia con las personas que han hecho daño, con las personas que te han fallado. Ámalas. El Señor te llama, te manda a que las ames. Si no tienes ese amor, es pura paporreta lo que estás diciendo. Tu mensaje de WhatsApp, tu audio, ¿no? O citar o ofrecer un café. A veces es pura paporreta, no lo estás haciendo de corazón. Pero si lo haces con amor verdadero, el amor que Dios puso en ti cuando te arrepentiste, realmente la situación va a cambiar. De verdad vas a sentirte libre.
de verdad vas a quitarte un gran peso de encima por que esa persona te hizo, por lo que te hizo, por el daño, por la difamación, por la calumnia, por la mirada de fe. Sí lo vas a poder hacer, sí lo vas a poder. Y cerramos con 1 de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 14. Ahora sí lo leo yo. Dice, sí, 1 de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 14. Pedro 3, 8, 14. Dice la palabra del Señor. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Si tú actúas bien, el Señor te va a bendecir, hermano. No tengas miedo de aplicar eso. Dios sí te va a bendecir. Quizás no de la manera que esperas, con un amado, con una casa, con la finca, pero te va a bendecir. Si tú devuelves bien por el mal que te mete, Dios te va a bendecir. La gracia y la misericordia del Señor no se va a apartar de tu vida. Vas a poder salir adelante, a pesar de que te hayan difamado en la chamba, a pesar de que ese compañero o esa compañera quizás haya hablado mal de ti porque él o ella quería ascender por encima de ti. Pero si tú actúas con justicia, la amas, a pesar de que te enteraste de lo que te hicieron, lo bendices, demuestras el amor que Dios te ha mostrado a ti y te ha salvado. Dios no va a apartar su mano de misericordia y de bendición. No tengas miedo de hacer el bien, no lo dudes nunca. Bendice a tus enemigos. No. Si llevas la torta de tu cumpleaños que tu mamá te preparó a tu chama porque le quieres invitar a unos amigos más cercanos, invítale también a que te traiga una. Dile que Dios te bendiga, que Dios te ama. Incluso va a comer antes de comer. Muestra misericordia a la iglesia, aún por tus enemigos, aún por aquellos que se merecen quizás tu desprecio, o aquellos que te ven